Hola lectores, hoy me he cambiado el horario laboral de la mañana a la tarde para poder grabar por la mañana porque hay más luz. Y ha amanecido el día todo nublado, completamente. O sea que bueno, haré lo que pueda. Bueno, hoy vengo con un top que me sugirió hace años ya, no sé si aún me seguirá, un usuario que se llama Vicente Olarazán. Él me propuso hacer un top de libros reducibles, él le llamó reducibles, o que le sobran páginas, o como yo lo he titulado, voy a recortar libros. Es decir, voy a hablar de libros a los que seguro que un editor les quitaría páginas. Son libros que si los redujésemos no solo no perderían ni un ápice de su calidad, sino que ganarían en perfección. Porque su problema es que contienen mucha paja o mucha repetición, o bien muchas veces el autor no tiene el don de la concisión. Sabéis que muchas veces hemos hablado de que hay autores que son extremadamente concisos y claros, como por ejemplo Stevenson, Edith Wharton, John Steinbeck. Podríamos hablar de muchos, pero hay otros que de entrada ya no lo suelen ser o no lo han sido en libros concretos. Claro, hay grandes novelas que contienen muchísimas páginas o incluso capítulos enteros totalmente descriptivos, o políticos, o históricos, que muchas veces cortan la trama y pueden provocar confusión o cansancio en el lector si ese tema no nos interesa. Eso no significa que esas páginas sobren necesariamente, ya que quizá aportan mucho al conjunto de la novela, incluso aunque a nosotros personalmente no nos interesen. Muchas veces lo que pasa es que simplemente la estructura de esa novela no es suficientemente buena. Por ejemplo, en la novela Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, que tenéis reseña en el canal, hacia el final de la novela hay un capítulo o dos, creo que era uno, no estoy segura ahora, hay un capítulo que es de carácter político. Trata de unas elecciones y sí que forma parte del contexto de la novela, pero está situado de tal manera, en forma de capítulo entero insertado ahí en medio, que te corta la trama. Y te resulta muy molesto porque la trama estaba interesantísima, aunque el capítulo en sí es interesante. Claro, las páginas de ese capítulo no es que sobren, simplemente Emilia Pardo Bazán no fue capaz de ensamblar bien esa información dentro del conjunto de su novela. No supo mezclarlo bien con la trama. La novela es maravillosa, por cierto. Entonces, novelas como Los Pazos de Ulloa no entrarían en este top, porque el problema no es que deban ser reducidos, sino que están mal organizados. Otro ejemplo de novela a la que tampoco le sobran páginas. Una novela complejísima, con muchísimos capítulos diferenciados entre ellos y alternados, pero perfectamente organizados en un conjunto equilibrado. Creo que el gran ejemplo es Guerra y Paz de Tolstoy. Esta novela alterna perfectamente los capítulos referidos a la aristocracia rusa, en sus casas, en sus salones, con los capítulos de Napoleón invadiendo Rusia. No es un libro reducible, no es un libro irregular. Te pueden interesar más o menos las partes bélicas, pero el libro está perfectamente compensado. Aunque Guerra y Paz tiene como 1500 páginas, no le sobra una sola. Tolstoy es un autor muy depurado, incluso en sus obras magnas, aunque no lo parezca por su extensión. Entonces, en este top vamos a hablar de libros que claramente se pueden reducir, porque aunque las páginas sobrantes sean interesantes, son claramente excesivas o repetitivas y descompensan el conjunto del libro. Y ya os aviso de que Moby Dick no va a estar en este top. No va a estar porque aunque tiene muchos fallos de estructura, los capítulos son muy breves, todos tienen un sentido y configuran un todo indisoluble. No le sobran páginas, os remito a mi reseña de la novela. Y vamos ya a por el top, que me ha salido un top 12, no he podido reducirlo más. Y en el número 12 tenemos la novela Drácula de Bram Stoker de 1897. Espero que YouTube no me vete el vídeo por enseñar esta cubierta, porque sé de una booktuber a la que le bloquearon el canal por enseñar esta cubierta. Yo no sé en qué tiempos vivimos en los que no se puede enseñar un torso de mujer dibujado, pero es así. Espero que no pase nada. Bueno, esta novela es una de mis favoritas, he hablado muchas veces de ella. ¿Qué problema tiene esta novela? Tiene dos grandes problemas y uno de ellos es que le sobran páginas. El otro es que tiene un final muy abrupto. Esta es una novela de tipo epistolar que mezcla diarios con cartas, etc.
Tiene varios narradores, que es una de las cosas más chulas que tiene esta novela. Tenemos como narradores a Jonathan Harker, a Mina Harker, al Dr. Seward. Creo que Lucy también escribe alguna carta, de esto no estoy segura. ¿Y qué pasa? Que una vez se ha planteado la historia, que es muy interesante, tú vas viendo cómo cada personaje te va narrando desde su punto de vista lo que está pasando y ninguno de ellos entiende lo que está pasando y tú sí como lector porque los estás leyendo a todos a la vez. En el momento en que ya se descubre el pastel de lo que está pasando con el conde Drácula, a partir de ahí la novela se hace muy repetitiva. Está muy alargada y luego, como os digo, tiene este final abrupto que te deja un poco descolocado y un poco decepcionado. No desmerece el resto de novela, pero creo que es un libro que se podría depurar y que ganaría muchísimo. En el número 11 tendríamos El paraíso de las damas de Émile Zola, que es la novela número 11 de la saga de los Rougon-Macquart y es de 1883. Es una novela que a mí me encantó, ya os he hablado de ella en varios vídeos y también en el vídeo de iniciación a Émile Zola. ¿Qué problema tiene esta novela? Trata de los grandes almacenes en el siglo XIX que están aniquilando a las pequeñas tiendas de alrededor y tiene muchas veces fragmentos descriptivos de escaparates y de prendas de ropa, pero en plan bestia. Entonces, a mí es una novela que me encantó, a mí no me aburrió en ningún momento, se me hizo la verdad maravillosa, pero es de las más largas de Zola y esas partes yo creo que llega un momento, y de hecho creo que me lo habéis comentado vía Instagram cuando habéis leído la novela, que llega un punto que estás harto de oír hablar de encajes y de guantes y de sombreros y de todo lo que compran las señoras en esos grandes almacenes por los que se vuelven locas. Zola, por definición, es un autor muy detallista. Eso no es un problema, en todas sus novelas es así y es fantástico, pero en esta en concreto yo creo que se pasa 3 pueblos con esas descripciones. En el número 10 tenemos El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, una de mis novelas favoritas. Recientemente se ha estrenado en Francia, este 2024, una adaptación fantástica, que os dejé reseña en el canal. ¿Qué problema tiene este libro? Con todo lo emotivo, trepidante e increíble que ya sabéis que es uno de los libros que me llevaría a una isla desierta. Es un libro muy regular, muchísimo, tiene muchísimas partes que te rompen la trama en la que estabas sumergido y te meten en un tema que no te interesa nada y en el que se alarga mucho. Por ejemplo, la parte de Roma, la parte en la que aparece el bandido Luigi Vampa. Sé de gente que le encanta esta parte, pero la mayoría de gente me ha comentado que es un bajón de trama tremendo, tremendo ese momento. Creo que es un libro al que le falta una gran depuración y sobre todo una gran reorganización. Lo que pasa es que el talento, el inmenso talento y la pasión de Alexandre Dumas lo disimulan muchísimo. En el número 9 tenemos Fortunata y Jacinta, la obra maestra de Benito Pérez Galdós, novela de 1887. Es una novela colosal, la leí el año pasado y me encantó. Yo puedo decir maravillas de esta novela, de su historia, de sus personajes, de su humanidad, de su sensibilidad. Sabéis que Galdós destacaba mucho en estos aspectos, pero yo intento ser objetiva. Y aparte de que es una novela muy costumbrista, que eso no tiene por qué ser malo, aunque a mí me cansa un poco, no es exactamente por eso, sino porque hay demasiadas descripciones colaterales de personajes poco interesantes para la trama. Sobre todo en el paso del volumen 1 al volumen 2 hay un bajón muy grande en cuanto a desarrollo de trama, tú estás muy interesado en la trama y de pronto al iniciar el capítulo 2 se pone a hablarte de muchas conversaciones de personajes muy secundarios en bares y tal, de modo muy costumbrista, que te saca totalmente del argumento en el que estabas metido y yo creo que se podría recortar muchísimo. Pero no solo esa parte, ¿eh? Desde el inicio yo creo que un editor metería la mano ahí, pero con muchas ganas y muchas tijeras, y eso no es malo para la novela, al contrario, pero es que aún sería mejor, sería más perfecta. En el número 8 tenemos Las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac,
novela de 1837, su obra magna, y también Esplendores y miserias de las cortesanas, que podéis encontrar en este volumen de Hermida Ediciones. Es una novela de 1847 y es la continuación de Las ilusiones perdidas. Bueno, lo que yo he disfrutado con estas dos novelas se puede decir de pocos libros de la literatura. O sea, para mí fueron, pero unas lecturazas absolutamente espectaculares. Os he hablado muchas veces ya de las dos, son un delirio, un derroche de la genialidad de este autor francés. Pero yo intento ser objetiva y es verdad que en el caso de Las ilusiones perdidas, ¿qué le pasa? Balzac se alarga muchísimo, pero muchísimo, hablando de la imprenta, del mundo editorial y de las cuentas de economía. No estoy diciendo que estos temas no sean interesantes. Por ejemplo, el tema del mundo editorial es fascinante, pero es excesivo. Es claramente excesivo. De acuerdo que conocía la vida y el mundo como nadie, pero llega un punto que le pides tú mismo el freno. O sea, no puedes más ya. Y en el caso de Esplendores y miserias de las cortesanas, hay un exceso de descripción del contexto histórico y de la cárcel que aparece en la novela. Yo estoy segura de que para un historiador esto será un documento histórico tremendo, tremendo, muy útil, pero insertado en medio de una novela tal como está es muy, muy excesivo. Para un lector no hacía falta tanto para seguir una novela. Y contribuye a sacarte de la trama, que es tremenda y que tú estás súper sumergido y necesitas saber lo que pasa, y se pone a hablar de la cárcel no sé cuántas páginas. Jan y yo alucinábamos. Y también, por otra parte, las dos pecan de un exceso de descripción de cenas y comidas de la alta sociedad y de un exceso de personajes secundarios o hasta diría que terciarios o más allá. Claro, esto también lo hace Dickens, pero de una forma diferente. En Dickens, la mayoría de personajes que aparecen realmente complementan muy bien la trama, incluso aunque sean muy, muy secundarios. Pero es que en Esplendores y miserias de las cortesanas hay como 200 personajes. Y es que hay muchísimos que no juegan ningún papel, que todos hablan a la vez en un diálogo que no sabes ni quién está hablando y que al final tiras la toalla porque no te estás enterando de nada. Y no pasa nada porque estos personajes luego no son relevantes en modo alguno. Simplemente pasaban por allí y tampoco te aportan nada en términos de complemento, o porque eso pasa mucho en Zola, por ejemplo. Hay muchos personajes muy secundarios, pero que realmente cuando pasan por delante tuyo, aunque sea solo en un párrafo, realmente es como que ves pasar una vida que te gustaría seguir detrás de ella. Y con Dickens también pasa eso. O sea, están tan bien descritos que es igual, te lo quedas el personaje. Pero en Balzac, con todos los personajes buenísimos que tiene, principales y secundarios, a veces se pasa a tres pueblos. En el número 7, con muchísimo dolor de mi corazón, tengo que incluir a Charles Dickens y algunas de sus novelas. Es que no es solo una. Sobre todo, yo incluiría Nuestro amigo común, que es una de mis novelas favoritas y tenéis reseña en el canal, y siempre he tenido una disputa con Grandes Esperanzas para ocupar el primer puesto en mis novelas favoritas de Dickens. Y también incluiría Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, que he leído recientemente, como los ejemplos más claros de novelas de Dickens a las que les sobran páginas. Este error es muy común en Dickens, por una parte porque publicaba por entregas, pero bueno, no era el único que lo hacía en la época, de hecho era muy común, pero él también además tenía la costumbre de seguir muy de cerca la opinión de sus lectores, de estar muy pendiente del público y de buscar una conexión con él y una complacencia con él. Y además es que tenía un genio, yo creo que desbordante, y entonces perdía la cabeza y escribía sin parar, buscando, yo creo que llenar las vidas de la gente y también la suya propia, porque él mismo, por ejemplo, en el prólogo de Martin Chuzzlewit, dice que espera que el lector disfrute la mitad de lo que disfrutó él escribiendo la novela. Él no estaba pensando nunca en trabajar menos, de hecho se ve que era un esclavo del trabajo, absolutamente obsesionado con escribir, hasta el punto de que le costó la salud, tanto el ritmo de escritura como el ritmo de lecturas públicas. Imaginaos en esa época, sin micrófono ni nada, delante de una masa multitudinaria. Entonces él tenía una imaginación desbordante y nunca tenía suficiente en cuanto a lo que trabajo se refiere, con lo cual sus novelas contienen
demasiadas cosas. Hay muchísimos capítulos que se podrían suprimir, si no totalmente en parte, y la trama no se resentiría. Incluso en Casa Desolada, que sería su novela más perfecta, más medida, hay una familia entera, que ahora no recuerdo el nombre, que se podría suprimir y la trama no se vería alterada en absoluto. Estamos hablando de la última familia que introduce, creo, en la novela cuando ya vas por la página 500. Te mete una familia entera ahí y realmente no era necesario. Simplemente él disfruta describiendo esa familia, que lo hace muy bien además. Retrata muy bien a todos los miembros de esa familia, pero no venía a cuento de nada. Y me han dicho que el libro en el que se ve más ese defecto de Dickens de escribir páginas y páginas y páginas con más personajes y más cosas que realmente no son necesarias es Nicholas Nickleby. Me han dicho que este libro tiene cosas buenísimas, pero que tiene una cantidad de páginas errantes que se van de la trama totalmente y que no te aportan nada en sí. Increíble. Ya os lo diré cuando me lo lea, que además es bastante largo. Sé de gente que lo acabó por cabezonería, pero que era realmente un libro interminable. En el número 6 tenemos a mi querido Víctor Hugo con dos novelas, que son Los Miserables y Nuestra Señora de París. No sabéis lo que me duele incluir estas dos novelas en este top, pero tengo que ser realista. Y es así. Nuestra Señora de París es de 1831, mientras que Los Miserables es de 1862, pero en este sentido tienen los mismos errores. Hugo no es un autor pesado, pero yo sí que diría que es un autor denso. Es muchísimo más denso, por ejemplo, que autores como Tolstoy, que hemos visto antes con Guerra y Paz. Guerra y Paz se lee muy bien, aunque sea muy larga. En cambio, en Los Miserables y también en Nuestra Señora de París hay varios capítulos de carácter denso y muchas veces insertados ahí en medio de la trama. Y aunque son muy importantes como documento histórico, como por ejemplo el que en Nuestra Señora de París describe largo y tendido las calles y la arquitectura de París en esa época, son largos y excesivos, y además no están bien ensamblados. Hugo no destaca por su estructura y el conjunto se resiente mucho. Recordad que habíamos dicho al principio que Emilia Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa insertaba un capítulo de unas elecciones que cortaba la trama. Pero aparte de que era uno solo, tenía mucho que ver con el contexto de su novela. En este caso, sí, podríamos decir que ambientalmente sí, la ciudad de París, pero no sigue realmente lo que es la trama de la novela. Ojo, no estoy diciendo que capítulos como ese no sean importantes. De hecho, Víctor Hugo escribió ese capítulo sobre la arquitectura de París para salvar lo que era el patrimonio artístico gótico de la ciudad, porque en ese momento no se apreciaba en Francia e incluso se demolían joyas arquitectónicas. Y escribió ese libro en 6 meses con el objetivo de influir en la opinión pública, porque él era muy influyente en Francia, y lograr que no siguieran destruyéndose el patrimonio cultural de Francia. Y lo consiguió. Y es un libro maravilloso donde eclosiona su genio por primera vez, pero necesitaría una mejor estructura y sobre todo una depuración para ser mucho más perfecto. Y lo mismo puede decirse de Los Miserables. Hay demasiadas ramificaciones que tampoco llegan a ninguna parte y mucha información metida ahí en medio de vez en cuando que corta la trama y que realmente no se funde con lo que es el objetivo del libro en sí. Pero bueno, a Víctor Hugo siempre le fallan el orden, la estructura y la depuración. Esas no son sus grandes virtudes. Este autor era una especie de mar embravecido y en su fuerza, en su belleza y también en su emotividad es donde reside su genio y es ahí donde lo disfrutamos verdaderamente. En el número 5 tenemos dos novelas de Stephen King. Como veis, voy mucho por autores. Tenemos por un lado It, novela de 1986, y La tienda de 1991. Creo que son dos grandes ejemplos de libros de King que no están depurados, porque ya de por sí no es un autor nada depurado. Solo me ha demostrado ser depurado en Misery, de momento, en lo que llevo leído. Vaya por delante que las dos me parecen grandísimas novelas, las disfruté muchísimo. Yo empecé con La tienda, con este autor, y me encantó. Además tiene un planteamiento muy original, ese hombre misterioso que va a un pueblo a abrir una tienda que se llama Cosas Necesarias. De hecho, el título en inglés era Needful Things,
que es el nombre de la tienda, y cómo todas las personas del pueblo encuentran algo en esa tienda que es como un cajón desastre, cosas que les interesan muchísimo. Y el personaje de la tienda les dice que no se preocupen por el pago, que con un favor es suficiente. Es que yo cuando le conté esto a mi señor Rochester, enseguida me dijo de qué iba el libro, quién era ese hombre misterioso de la tienda. Yo no había caído ni por casualidad y él con el planteamiento ya lo supo. El planteamiento y el desarrollo inicial con lo que pasa entre los personajes es bárbaro, o sea, me encantó, pero llega un punto de la novela en la que se hace repetitivo y mecánico. Lo disfrutas muchísimo porque es muy interesante, porque es muy divertido ver esos conflictos que hay entre los vecinos, pero es excesivo, es un libro claramente alargado, sin necesidad. Y lo mismo puede decirse de It, que tenéis reseña en el canal. Todo lo que me encantó la novela, escribió demasiado. Stephen King escribió demasiado, y en este caso no hay capítulos sino páginas que se podrían recortar porque repiten lo mismo o se alargan muchísimo sobre un mismo tema sin necesidad, cuando la trama es buenísima, con esa criatura misteriosa que provoca el pánico para un grupo de niños en un pueblo donde varios niños han sido asesinados. Es interesantísimo el planteamiento, el desarrollo, el final ya no tanto, el de la tienda tampoco, no destaca por sus finales Stephen King, pero la novela tiene cosas buenísimas y me pareció una gran novela americana, pero eso lo debería coger un editor y hacer algo. En el número 4 tenemos el quinto volumen de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que es Danza de Dragones, el último volumen de la saga que se publicó en 2011 y seguimos esperando el sexto y el séptimo. No sé, no lo tendremos nunca, yo creo. Bueno, el caso es el más largo de todos, creo. No sé si Tormenta de Espadas, que es el tercero, que es mi favorito, es parecido. Diría que este es un poco más largo. Y esto es un desastre. O sea, es la prueba de que Martin no va a saber salir del atolladero. Hay una cantidad de tramas y subtramas y personajes secundarios que no aportan nada y no tienen suficiente entidad, que dices, bueno, claro, es que no me extraña que nos saque Vientos de Invierno, si es que es imposible solucionar esto. Yo creo que Martin se ha hecho un lío muy grande. Se ha perdido ha caído en su propia trampa. Es una pena porque creo que era una gran saga de fantasía, pero yo creo que este libro es un desastre. Más allá de las partes de Jon, es que incluso las de Daenerys me cansaban. En serio, hasta las de Daenerys me cansaban. Tanto que la gente critica el cuarto volumen, Festín de Cuervos, con todo lo erráticas que son las partes de Brienne de Tarth, que no digo que no, pero las partes de Cersei son gloriosas. A mí yo lo disfruté mucho más que este. Es que era interminable, es que me aburría. Es que cuando debería estar recogiendo tramas las está ampliando. Y además es que no se sabe por qué. Ese es el problema, es que yo creo que ni él lo sabe. Aparte, en la saga en general veo un defecto, que es el exceso de descripciones de comida. ¿Cuántas veces se nos describe lo que comen los comensales en las grandes cenas? Es que es totalmente innecesario. Es muy cansado, muy cansado. Pero bueno, eso es un fallo secundario sin importancia. El tema es el desastre que ha ocurrido en este quinto volumen, que ya os digo, yo creo que no lo va a saber solucionar. Y vamos ya a por el podio. ¿Quién habrá en el podio? Bueno, en el número 3 tenemos La educación sentimental de Gustave Flaubert. Novela de 1869, muy elogiada en el mismo siglo XIX. Además es una novela de madurez del autor, muy influyente en otros escritores, y Flaubert de por sí es un autor depurado, suele ser un autor muy depurado. Incluso aunque a mí no me gusta Madame Bovary, ya lo sabéis, es un autor elegante, preciso y depurado. Bueno, esta novela es que era interminable. Ocurre durante la Revolución en Francia de 1848 y trata de un joven, Frédéric, de estos que debería estar estudiando pero no estudia, en la alta sociedad, ya sabéis, lo de siempre, y que se enamora perdidamente de una mujer mayor que él y casada. Entonces, yo la parte amorosa, aunque no empaticé en ningún momento, puedo entender lo bonito que tiene su desarrollo y su explicación.
Pero es que no os podéis imaginar la de vueltas que da a lo mismo, es que no se acababa nunca. Es un libro en edición compacta de Alianza, tiene más de 500 páginas, es un libro bastante grueso y yo os juro que no sabría deciros nada de lo que pasa en el libro. Es como la nada más absoluta, no lo sé, quizá era demasiado joven, no estaba yo para entender este tipo de libros, no tenía bastante madurez sentimental, quizá es eso, ¿eh? Pero a mí me pareció uno de los libros más largos de mi vida, pero 50 millones de veces más que Guerra y Paz. En definitiva, que yo no le niego su valor literario, por eso la he incluido en el top. O sea, no me parece una mala novela como punto de partida, no lo es. Pero aquí hay algo que no funciona. Mi esperanza con Flaubert es Salambó, que me han dicho que es como una novela histórica que me va a encantar. Ya os lo contaré. En el número 2 tenemos El retrato de una dama de Henry James, novela de 1881. Es un tochal impresionante, tiene casi 800 páginas. Tiene un poquito de introducción, pero no muy larga. Letra pequeña. Es absolutamente interminable, interminable. Bueno, no es que no tenga interés el argumento. Trata de una joven estadounidense, Isabel Archer, que acaba de heredar y la mayor parte de la novela ocurre en Europa y entonces se ve ese choque de culturas que siempre cuenta Henry James en sus novelas, ¿no? Que la sociedad americana es muy diferente de la inglesa y de la europea occidental en general, y hay un poco de choque ahí, ¿no? Entonces la novela tiene partes interesantes, pero yo de verdad que ahora que hace años que la leí me pregunto qué es lo que pasa en la novela. Y no es que yo necesite que pasen muchísimas cosas en una novela, sobre todo en cuanto a hechos físicos, digamos, es decir, las novelas introspectivas me interesan muchísimo, pero es que yo no sabría deciros qué pasa en la novela. Recuerdo que había un galán por allí que estaba que sí, que sí, no con ella, y es que no recuerdo casi nada más, y es un autor que a mí me suele gustar, pero esta novela no se acababa nunca. Y entonces me acuerdo de lo que decía Edith Wharton, la discípula de Henry James, que decía que ella reconocía que había novelas o partes de lo que había escrito su mentor que eran ininteligibles. Y bueno, yo no puedo decir que no se entienda, pero no recuerdo nada, nada de nada. Con todas las cosas buenas que tiene, yo creo que un buen sablazo lo requiere. Y en el número 1, como yo creo que algunos ya sabréis, está Middlemarch, novela de la autora inglesa George Eliot, Mary Ann Evans, de 1874, que también es un señor tocho de cátedra con letra pequeña, que esta tiene ya más de 900 páginas. A ver, vamos a hablar otra vez de Middlemarch, que ya he hablado alguna otra vez. Yo entiendo que es una novela muy elaborada, que es una gran novela en conjunto, tiene partes que me encantaron, aunque con el paso del tiempo la verdad es que recuerdo más las malas que las buenas, eso también es verdad, el tiempo ha jugado en su contra, pero la autora no sabe ser concisa, es una nulidad en eso. Es algo que también le pasa a Henry James en sus novelas largas, pero en las cortas no. Pero George Eliot aquí, fatal, un desastre. Es una autora muy inteligente, muy culta, pero le falta fluidez en el lenguaje. Resulta acartonada, no tiene agilidad ni inteligencia narrativas y te dice en 4 páginas o más lo que Steinbeck, Stevenson o sobre todo Jane Austen te decían en un párrafo. Y además mejor. Como ya comenté recientemente, he leído 2 novelas breves suyas que son El velo alzado y El hermano Jacob, que me encantaron, pero curiosamente son novelas iniciales. Son más sencillas, muchísimo más sencillas, y en cambio aquí sí que veo fluidez narrativa. Claro, Middlemarch es totalmente diferente porque además, como reza su propio subtítulo, es una historia de provincias. Es decir, en realidad es una especie de ensayo novelizado. Lo que quiere Eliot es meterte muchísima información sobre ese tema y eso hace que el conjunto sea más farragoso. Y bueno, no se acababa nunca. Decídselo a Dreamer Reads y su club de lectura, que es que acabaron extenuadas. Acabaron extenuadas yo también. Yo acabé extenuada con la novela. Insisto, con las partes que también me gustaron, que casi las tengo olvidadas, pero yo sé que hubo partes que me engancharon y que me gustaron mucho. Y lo peor del libro para mí es la parte política.
Hay una parte que habla de unas elecciones en provincias en las que participa, creo que es un tío de la protagonista, esto ahora no estoy segura, y que es absolutamente interminable. Y fijaos, aquí forma parte de la trama, está ensamblado con la trama, no son capítulos aparte, forma parte del desarrollo de la trama. No como en Los Pazos de Ulloa, que era un capítulo o dos que están ahí metidos, que están mal metidos, pero bueno, ya está, solo eso, os pasa rápido y ya está. No, aquí está ensamblado y aún así se hace muchísimo más largo y te corta muchísimo más lo que es la trama que te interesa, aunque esto forme parte de la trama. Es que no, para mí no tiene interés más allá de ver cómo funcionaba en la época todo el tema alrededor de las elecciones, pero es que era eterno. En fin, que yo seguiré leyendo a George Eliot. Por ejemplo, tengo aquí por leer Adam Bede, que me han dicho que está bien, aunque también es un tocho. Y también tengo Silas Marner, que todo el mundo me ha dicho que es muy bueno, pero muy bueno, no es muy largo. Tengo esta edición de Alianza Editorial que la verdad es que desde que la compré siempre le he tenido mucha fe. Y por último tengo El Molino del Flos, que también me han dicho que es muy recomendable. Espero que me pase como con El Velo Alzado y El Hermano Jacob, que los he disfrutado muchísimo, aunque claramente son obras pequeñas y menores. Y quizá en un futuro leeré otra vez Middlemarch, pero es que además es muy costumbrista. Y a mí el costumbrismo cuando dura 400 páginas me cuesta, pero bueno. Como hace muchos años que la leí, realmente me gustaría leerla con los ojos de ahora, a ver si hay algún cambio en mi perspectiva, aunque algo me dice que no va a ser así. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado curioso. Espero vuestros comentarios sobre Middlemarch, sobre todo abajo, y sobre la educación sentimental, que son como mis dos puntos débiles. Y nada, nos vemos muy pronto, espero, y hasta entonces, leed muchísimo.